Queridos amigos, celebramos hoy el domingo quinto de Pascua, en el cual reflexionamos sobre el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. La liturgia nos presenta en esta lectura a Jesús hablando a los discípulos en la última cena. Este va a ser como el contexto en el cual Jesús nos regala estas palabras tan hermosas de hoy. Nos exhorta a permanecer unidos a Él como el sarmiento, es decir, la rama permanece unida a la vid, a la planta de la uva. Y esta parábola que nos presenta tan sencilla, expresa con eficacia una realidad muy profunda que es el misterio de comunión de Jesucristo con nosotros. Es decir, esa unidad que vive el cristiano a lo largo de su vida, permaneciendo dependiente y unido a Jesús y por lo tanto al Padre y en el Espíritu Santo. El Evangelio de hoy nos dice: yo soy la vid verdadera. Dice Jesús: mi Padre es el labrador y ustedes son mis sarmientos, es decir, las ramitas. Pudiéramos decir en este sentido que la vida cristiana y en general la vida de toda persona se trata sobre todo de ser y no tanto de hacer o de tener, porque muchas veces hay personas que basan su vida sobre todo en las cosas que hacen o en las cosas que tienen, y a veces nos preocupamos poco de lo que somos en realidad. Y en este sentido somos cristianos, somos de Cristo, y es de lo que se trata este Evangelio de hoy. También podemos resaltar la pertenencia a Cristo. Nosotros pertenecemos como ramitas de ese tronco que es Jesús, de la planta de la uva. Y en ese sentido estamos invitados a dar frutos abundantes. También nos recuerda el Señor que si permanecemos en Él, podemos hacer cosas y hacerlas bien. Y también nos recuerda el Señor que por su palabra estamos limpios. Es decir, el Señor para poder unirnos a Él ya ha hecho como un trabajo previo de limpiarnos el corazón, la vida, para poder permanecer en Él. Y también nos recuerda que el Padre, que en esta comparación que hace Jesús es el labrador, es decir, el que cuida, el que custodia, pues es el que recoge también nuestros buenos frutos y se alegra cuando los cristianos damos frutos buenos en Él. También es el encargado de lanzar al fuego aquella rama que no sirve, que ojalá no sea nuestro caso. Y también nos recuerda que el Padre es el que da todas las cosas, y a la vez hay una palabra muy importante, y es que nos dice Jesús que al sarmiento que da buen fruto, el Señor lo poda para que dé más fruto. Eso lo hace el Padre Dios. Luego también hoy reflexionamos y recordamos que el secreto de la fecundidad espiritual de la vida de un cristiano está en la unión con Dios. Es decir, si estamos unidos a Dios, podemos dar frutos. Si estamos unidos al Señor, nuestras obras tienen un buen resultado. ¿Qué podemos destacar de esta fecundidad espiritual? Primero, que fuimos injertados como sarmientos, como ramitas, en el misterio pascual de Jesús desde el día de nuestro bautismo. Y a lo largo de nuestra existencia vamos desarrollando esa unión con Él. También nos dice el Evangelio de hoy por 7 veces: permaneced en mi amor, dice Jesús, permaneced en mí. Y nos recuerda que en esa permanencia en Jesús recibimos la savia divina de la fe y el amor, y que por lo tanto nuestra relación con Dios es de absoluta dependencia. Es decir, el cristiano no se debe entender sin una dependencia total de Cristo. También nos recuerda el Señor que esa fecundidad nuestra significa dar frutos.
hacemos, como decía un creyente de los primeros siglos de la iglesia, decía, si el hombre inclina su corazón hacia el bien y pide ayuda a Dios, recibe la fuerza necesaria para llevar a cabo esa obra buena. Y decía este hombre, por eso la libertad humana y el poder de Dios van juntos. Es decir, cuando hacemos el bien y lo hacemos en nombre de Dios, estamos ejerciendo nuestra propia libertad, la libertad verdadera, y estamos dando frutos. El Señor nos invita hoy a dos cosas importantes para terminar. La primera, que muchas veces a lo largo de nuestra vida podemos vivir la poda. Y la poda, haciendo la comparación con un árbol, pues es cortar esas ramas, y esas ramas, ese cortar pues causa dolor, pero a la vez ese árbol que ha sido cortado en sus ramas, primero se va a poner más hermoso y frondoso, y segundo va a dar frutos abundantes. Y lo mismo pasa en nuestra vida. A veces puede que nos suceda que tengamos la pérdida de un ser querido porque ha muerto y nos duela mucho. También que nos cambien de un sitio a otro y nos pegue y nos duela el hecho de que ya no estamos donde queremos, por ejemplo. También la pérdida económica o alguna dificultad en la vida que nos haga perder algunas cosas que creemos importantes para nosotros. Aunque nos duela, pues el Señor aprovecha esas pérdidas que hemos tenido para aumentar nuestra fe. Es decir, muchas veces una pérdida en la vida me lleva a Dios, y Dios me reconforta si vivo unido a Él a través de los medios que Él me regala. En este caso, permanecer en el Señor significa permanecer en la oración diaria y personal, permanecer en la Eucaristía al menos dominical, permanecer en los sacramentos y sobre todo permanecer en los mandamientos de la ley de Dios, porque si permanecemos en el amor de Dios, permanecemos en la caridad hacia los hermanos, y esa es la mejor manera de participar de la vida divina que Jesús nos quiere regalar. Termino diciendo que el Señor, sobre todo en ese permanecer en Jesús, y sobre todo esa palabra tan hermosa que nos regala el Señor hoy, que nos dice, sin mí no pueden hacer ustedes nada. Eso nos quiere decir que nuestra fortaleza está solamente en el Señor, y podemos recordar las palabras que nos regala el apóstol San Pablo cuando nos dice, todo lo puedo en aquel que me reconforta, en aquel que me fortalece. Es decir, en Jesús puedo y podemos superar cualquier obstáculo de nuestra vida, por más difícil que sea. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe en este día y nos conceda en este tiempo de Pascua sentirnos dependientes del Señor, y sentirnos sobre todo que le podemos amar inmensamente y podemos hacer buenas obras siempre y cuando permanezcamos en Él. Que así sea.